Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este vídeo del curso de los primeros pasos en servidores vamos a hablar sobre las diferencias fundamentales entre los dos sistemas operativos que tenemos para elegir cuando creamos servidores. Son los sistemas operativos Windows y Linux. Así que vamos a comenzar explicando cuáles son las diferencias fundamentales entre estos sistemas, de modo que podamos seleccionar el que más nos interesa para nuestros proyectos. Linux es actualmente el estándar más extendido para servidores. Es un sistema operativo gratuito y de código abierto que podemos instalar de manera libre en cualquier servidor sin necesidad de pagar licencias. Linux consigue mucha estabilidad y extrae un estupendo partido de los recursos de la máquina. Dentro de Linux encontramos el concepto de distribuciones, que son distintas como ediciones del mismo sistema operativo. De hecho, Linux es el núcleo del sistema operativo y luego las distribuciones incorporan toda una serie de programas que complementan al núcleo. Por ejemplo, dentro de las distribuciones definen cuáles son los programas de interfaz gráfica que van a tener instalados, cuáles son los programas de firewall que tienen de casa, cuáles son los programas que van a utilizar como supervisores para mantener los servicios y una serie de cosas por ahí. Distribuciones hay un montón. Tenemos Ubuntu, tenemos Debian, tenemos CentOS, OpenSUSE y todas tienen sus pequeñas características que luego vamos a repasar. Por otra parte tenemos Windows Server. Windows, como sabéis, es el sistema más extendido para ordenadores de escritorio, ordenadores personales. En el mundo de los servidores, Windows no es tan potente, no es tan extendido, quiero decir, pero sí que tiene una cuota bastante relevante. Ya sabéis que Windows tiene la principal diferencia en que todo lo que se hace a través de ventanas, o sea que la administración de los servidores Windows también se hace por interfaz gráfica y es la diferencia fundamental con la administración de los servidores Linux que se hace siempre por línea de comandos. Y por supuesto, otra de las grandes diferencias es que Windows no es gratuito, requiere el pago de una licencia para poder usarse en servidores. A continuación veremos cuál es el sistema operativo que nos interesa según nuestras necesidades o el tipo de proyectos que vayamos a realizar. Pero para los impacientes decir que, bueno, la respuesta corta sería, utiliza siempre Linux, a no ser que los requisitos de las aplicaciones te lleven a utilizar Windows o el software que quieres instalar en la máquina, etc. ¿Y por qué? Pues el principal motivo es porque la mayor parte de los programas que utilizamos para servidores, es decir, Apache, los sistemas gestores de base de datos MySQL, MariaDB y toda la serie de software que viene a continuación, como por ejemplo los lenguajes de programación Python, PHP, están pensados con Linux en la cabeza y funcionan de manera más natural en el sistema operativo Linux. También pueden funcionar en Windows y de hecho es posible perfectamente instalar toda esa serie de stack de tecnologías y poder desarrollar en nuestros ordenadores Windows, pero generalmente acabamos dejando todos estos proyectos en producción en servidores Linux. De modo que, y esto lo digo para desterrar confusiones, podemos nosotros perfectamente tener un sistema Windows en nuestro ordenador de escritorio o trabajar con Mac, desarrollar cualquier tipo de proyecto web y luego publicar perfectamente en un ordenador Linux o al revés, estar trabajando con un Linux y luego al final enviar nuestro trabajo a un servidor Windows para que quede ahí publicado. Ahora ya dentro de los factores detallados sobre cuál es el sistema que más nos interesa, vamos a empezar hablando sobre la inversión económica, que es uno de los principales factores que nos hacen siempre llevar o acabar en Linux, porque la inversión económica de tener un Linux es cero, o sea, es decir, tú puedes utilizar el sistema operativo sin tener que pagar ninguna licencia y cuando utilizas Windows, pues vas a tener que pagar una licencia que muchas veces depende del número de cores o el número de núcleos que tengas en tu sistema operativo. Con lo cual, cuanto más potente es el servidor, más te cuesta la licencia de Windows para poder utilizarlo en ese sistema. Por ejemplo, el precio base de un VPS en Arsys son 10 euros, pero si ya quieres utilizar Windows en él, pues tienes que pagar 26 euros al mes por culpa de la licencia. Y si ya te subes a un modelo superior de VPS, pues ahí el precio aumenta porque, claro, ya tiene más cores, entonces la licencia de Windows sale más cara. Paralelamente, si hablamos de inversión, también hay que mencionar que cuando instalas software en una máquina Windows, a menudo, no siempre, pero a menudo ese software también te cuesta dinero, con lo cual también tendrás que pagar licencias de algunos tipos de los softwares que vas a tener instalados en ese servidor Windows.
mientras que en los servidores Linux, pues todo el software que vamos a instalar generalmente es de código abierto y no hay que pagar por tanto ningún tipo de licencia. Segundo punto, conocimientos. Los conocimientos realmente pueden ser similares en ambos tipos de sistemas, pero hay un detalle importante, es que los sistemas Windows se administran por medio de interfaz gráfica. Esto quiere decir que nos conectamos con un software de escritorio remoto para entrar en el servidor y todo lo que son las configuraciones del servidor lo vamos a hacer a través de las ventanas del Windows o la típica interfaz que utilizamos en Windows para manejar los programas y configurarlos, etcétera. Con lo cual, en un principio podría ser como más fácil poder administrar un servidor Windows, dado que al final es bastante parecido a la configuración de un ordenador normal como estamos acostumbrados a trabajar con él. En los ordenadores Linux también existe la posibilidad de trabajar con interfaz gráfica, pero esto es algo que queda reservado generalmente para los Linux de escritorio, los que están pensados para trabajar como ordenadores personales y siempre la configuración del servidor se hace a través de terminal por línea de comandos. De todas formas, esto no quiere decir que administrar un Windows sea súper sencillo. También hay que saber bastante. Lo que pasa es que al ser con ventanas, pues no tienes que memorizar los comandos. El tercer punto serían los lenguajes de programación. Bien es cierto que la mayor parte de los lenguajes de programación son multiplataforma, es decir, que los puedes ejecutar tanto en un Linux como en Windows. Pero muchas veces, como decía antes, la manera más natural de ejecutarlos o la plataforma más natural sería un servidor Linux. Existen también lenguajes de programación que son específicos de Microsoft y que por lo tanto tienes que utilizar Windows para hacer funcionar esos lenguajes, como por ejemplo las páginas ASP tradicionales o .NET en las versiones anteriores. Porque actualmente, y esto es importante mencionarlo, Microsoft ha hecho un gran trabajo para poder llevar sus lenguajes de programación y todas sus plataformas de programación y desarrollo a cualquier tipo de plataforma. Es decir, que la mayor parte de los lenguajes actuales de Microsoft son cross-platform. Quiere decir que se ejecutan igual en un Linux que en un Windows. Y de hecho, ahora sería hasta más recomendable poner el despliegue de un sitio web en .NET en un servidor Linux por el tema que veníamos mencionando de licencia y otros temas como la estabilidad, etc. Como cuarto punto tenemos el software a instalar en la máquina. Existe para ambos sistemas un ecosistema de software muy completo para poder realizar cualquier operativa necesaria. Y en la mayor parte de los casos, pues preferirás Linux por los motivos que veníamos mencionando, pero también hay programas específicos para Windows. Uno de ellos es el sistema gestor de base de datos Microsoft SQL Server, que funciona de manera más natural en un servidor Windows. También existen otros programas, por ejemplo Access o por ejemplo SharePoint o Exchange que funcionan en servidores Windows y no tenemos versiones para Linux. El quinto punto que quería destacar es el rendimiento. Generalmente los servidores Windows tienen menor rendimiento que los servidores Linux, ojo, en las mismas características de la máquina. Es decir, que si tenemos un servidor con los mismos recursos, siempre va a funcionar más ligero en un servidor Linux que en un servidor Windows. Esto no quiere decir que, bueno, un servidor Windows sea capaz de atender un montón de tráfico, pero si es el caso, pues generalmente vas a querer poner los sistemas en despliegue en un servidor Linux porque te será más económico, dado que el número de recursos necesarios para funcionar de manera holgada y para atender a toda esa cantidad de usuarios será menor. También tenemos que hablar sobre la seguridad. Y en este punto habría que decir que ambos sistemas son bastante confiables, son totalmente confiables, mejor dicho. Realmente, cuando hablamos de seguridad, es necesario mencionar que la mayor parte de los problemas de seguridad vienen porque los introducimos, o bien los desarrolladores al hacer aplicaciones que no son seguras, o bien los administradores de sistemas porque no mantienen actualizados los sistemas operativos. Así que si tenemos todo el sistema operativo actualizado, con todo el software instalado en la máquina en las últimas versiones y los parches de seguridad siempre instalados, pues la verdad es que ambos sistemas son exactamente seguros. Luego también habría que hablar de la estabilidad y decir que ambos sistemas pueden ser muy estables. Sin embargo, los sistemas Linux suelen
funcionar mejor, suelen hacer gestión mejor de los recursos y eso hace que con el tiempo de uso, con las días o semanas de mantener encendido ese servidor, pues mantengan funcionamiento como más consistente. Tanto es así que una máquina Linux no necesitamos prácticamente reiniciarla nunca, solo cuando se actualiza el kernel del sistema operativo, el núcleo. Pero un sistema Windows, pues sí que es verdad que se necesitan más reinicios, porque cada parche de instalación que tú tengas que hacer, lo te vas a tener que hacer reiniciando otra vez el servidor. También quería hablar un poquito sobre lo que son las distribuciones de Linux, porque a veces puede causar un poco de confusión, porque al final encontramos Linux con varios nombres, como decía antes, Debian, Ubuntu, CentOS, etcétera. Pues bueno, las distribuciones de Linux no son más que una serie de paquetes de software que acompañan al sistema operativo para funcionar. Ese software que podemos encontrar diferente en determinadas máquinas hace que al final algunos puntos o algunos temas de configuración de las máquinas pues pueda variar. Por ejemplo, a la hora de instalar software, pues no se instala igual en un servidor Debian o Ubuntu que en un servidor CentOS o en un servidor OpenSUSE. Y dentro de lo que son las distribuciones también hay familias de distribuciones. Por ejemplo, las basadas en Debian incluyen el propio Debian y Ubuntu. Las basadas en Red Hat incluyen Red Hat y, por ejemplo, CentOS. O incluso ahora otras versiones nuevas que han salido son Rocky Linux o Alma Linux, que también están basadas en Red Hat. Por último, tenemos así dentro de las familias, existen varias, pero otra de las más relevantes es SUSE, que tiene el propio SUSE y también una versión de OpenSUSE. Ojo que no todas las versiones o todas las distribuciones de Linux son absolutamente gratuitas. Algunas están pensadas para uso comercial. Por ejemplo, tenemos SUSE, que es una versión comercial que tiene un soporte empresarial, y OpenSUSE, que es para las personas que instalan SUSE, esa familia de distribuciones, pero que no quieren un soporte comercial y por lo tanto no tienen por qué estar pagando mensualidades a una empresa. Y entonces, dentro de todas las distribuciones, ¿cuál es la que más me interesa? ¿Cuál es la mejor? No existe una mejor. Realmente las personas los pueden escoger en función de sus gustos o costumbres. Yo, por ejemplo, tengo costumbre de utilizar Ubuntu, pero hay muchas personas que prefieren Debian y otras personas que prefieren CentOS, etc. No hay una necesidad de escoger una u otra. Lo que sí que es verdad es que para encontrar soluciones en Internet fácil a los problemas o las dudas que puedan surgirnos, es importante escoger alguna distribución que tenga un uso bastante amplio. De modo que cuando buscamos en Google cualquier solución a algún problemilla que podemos encontrarnos, encontremos bastantes respuestas. En ese sentido, Ubuntu, Debian o CentOS son algunas de las distribuciones como más recomendables por ser las que más soporte se encuentra en Internet. En resumen, y ya por acabar, habría que decir que no existe un sistema operativo que sea mejor o peor, sino que en función de las necesidades que tengan los proyectos y del software que tenga que instalar, pues al final me decantaré por un sistema operativo o por otro sistema operativo. En la mayor parte de los proyectos, es verdad, utilizaremos Linux por ser como más estable, conseguir un mayor rendimiento y sobre todo por la cuestión económica. Sin embargo, un sistema Windows no tiene nada a desmerecer y existirán algunos requerimientos de las aplicaciones o del software que tengamos que instalar en las máquinas que nos obligarán a utilizar Windows. Espero que esta información te haya resultado de interés y te haya ayudado a saber cuál es el sistema operativo que más te interesa. En el próximo vídeo hablaremos también de software que instalaremos en la máquina, pero de software adicional aparte del sistema operativo. Nos vemos en el siguiente vídeo del curso de primeros pasos en servidores. Un abrazo para todos, hasta luego.